¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andas, Nacho? ¿Cómo andan? Muy Bien. bien, muy bien. Como si alguno creo, Esteban, le quedó dudas sobre hepatocarcinoma, eh, vamos a seguir andando en el tema. Hoy tenemos al doctor Ignacio Roca, que también nos va a hablar sobre el tema, aspectos de la vida diaria sobre el hepatocarcinoma. Para el que no lo conoce, el doctor Roca fue fellow de patología en el Hospital de Clínicas. Actualmente es médico de planta del Hospital El Cruce y es médico de planta del Hospital Británico. Un excelente docente, aparte de un gran amigo. Así que, Nacho, te escuchamos. Yo quería No decir soy tan dos bueno, no, cosas no soy tan bueno. de Roca, a pesar del linaje de su familia, pero que a pesar de haber estado en el clínicas, es un muy buen médico, ¿no? Primero, y que lo que vos decís es un gran docente, ¿no? No me gusta perderme sus clases y lo hemos convocado a la actividad del clínica, que es compartir salud, ¿no? Que es como la vuelta del hijo pródigo, y me pone muy feliz que a él se lo note tan feliz en su trabajo. Así que te mando un gran abrazo, Nacho Roca. Gracias, Has perdido gracias. el pelo, pero no las mañas, amigo. Muy bien. Ya hace mucho, ya no va a volver ese. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, sí, perfecto. Bien. Si alguien quiere, antes de empezar, si alguien quiere hacerme preguntas, después que me frene, porque después a lo último se acumulan y a veces me olvido de lo que digo. La idea es armar una charla mucho más práctica que teórica. Yo creo que teórica ya habló gente que sabe más que yo incluso de este tema, y recién creo que habló Nico, que dio un repaso entero del BCLC, y mi idea no es hacer eso, sino contar un poco cómo es los aspectos de todos los días de los que tratamos muchos pacientes con hepatocarcinoma en centros de trasplante y en lista de espera, eh, y no hacer una cosa tan técnica. Así que si cualquiera tiene una duda que aparece en el medio, me puede contar. Si yo les tuviera que decir dos pacientes en los cuales ustedes van a encontrar hepatocarcinomas, si yo tuviera que apostar, probablemente siempre apostaría por el de la izquierda. Es mucho más frecuente encontrar hepatocarcinomas en pacientes que tienen una cirrosis más compensada o no tan descompensada que, por ejemplo, en el paciente de la derecha, que ya estamos llegando tarde con ese paciente si le encontramos un cáncer, porque ya está sarcopénico, desnutrido, tiene complicaciones mayores de su cirrosis. Aunque por otro lado, nos soluciona un montón de discusiones, porque en el paciente de la derecha, llegado el caso, que ustedes le encontraron un cáncer, hay una sola solución posible, que es el trasplante. Porque un paciente así no lo van a poder operar, no lo van a poder quimioembolizar, no le van a poder hacer ablación por radiofrecuencia, no le van a poder resecar, no le van a poder poner sorafenib, no le van a poder poner atezolizumab, no le van a poder poner absolutamente nada. Entonces, si el paciente le encuentran un cáncer en este estadio, la solución es trasplante, sí o no. Y en el paciente de la izquierda ustedes van a tener un poco más de espalda y van a poder decidir algunas variables más. Ahora, yo les decía que es más común encontrar pacientes con hepatocarcinoma en pacientes, o encontrar hepatocarcinoma en pacientes más compensados, justamente porque las etiologías de la cirrosis que más se asocian a hepatocarcinoma tienen la característica de dar cáncer con estadios de fibrosis avanzado que no necesariamente llegan a la cirrosis. Y acá les muestro dos trabajos, que es uno es del 2017 y otro es del 2019, y fíjense cómo el hígado graso, la hepatitis B, el alcohol y la hepatitis C, en todas tienen un porcentaje de cáncer, sin tener cirrosis. Y en el gráfico de la derecha se ve que de todos los pacientes que vieron, solo el 75% tenía F3, F4. Hay un 25% que tenía F0, F1 y F2. Entonces, tengan en cuenta que los pacientes que tienen cáncer van a estar dentro de todos enteros. ¿Por qué les comento esto antes de empezar la charla? Porque como esto ya se sabe hace muchos años, muchos años, en todo el mundo
se hace un sistema de asignación de puntos suplementarios en pacientes que van a ingresar en lista de espera, que les permite acceder al trasplante no por su mail nativo, no por el mail de su laboratorio, sino por un mail arbitrario impuesto por nosotros los médicos. ¿Y esto por qué? Porque al ser pacientes que están tan compensados y al no tener una cirrosis descompensada que se manifieste en el laboratorio, estos son pacientes con alta mortalidad a corto plazo, que si nosotros los trasplantamos con métodos convencionales, la mayoría se nos va a morir en lista, porque no llegan nunca, la mayoría tienen menos de 15 ml. Entonces, mi idea es comentarles hoy qué pasa con estos pacientes y qué se puede hacer con los otros, a los que no se les puede dar el puntaje suplementario. Entonces, como ustedes ya conocen, y Nicolás les debe haber hablado recién, este es el BSLC, la estrategia de tratamiento de cáncer de Barcelona, que no es una Biblia, son solo cosas orientativas. Fíjense que arriba a la izquierda, donde les marco con el mouse, hay dos cosas que uno no siempre tiene en cuenta. La primera es el valor plasmático de alfa-fetoproteína, que vamos a ver cumple un rol importante en el pronóstico del paciente. Y la segunda es el estado general del paciente. El child, el male, usen el que quieran, esos son los más conocidos. Pero antes de empezar a ubicar un paciente en estos estadios, sepan de qué paciente están hablando, cuál es su status performance, y después empiezan a ver el nódulo, porque muchas veces, si el paciente es child C y no se puede trasplantar, todo lo demás es inaplicable. Actualmente en Argentina, como les contaba previamente, y esto, todo lo que les voy a contar ahora va a cambiar dentro de muy poco tiempo, por suerte, ahora vamos a ver por qué. A los pacientes que tienen hepatocarcinoma diagnosticado por imágenes, no hace falta biopsiarlos, que están en estadio T2, o sea, mayores a 2 centímetros, y estén dentro de criterios de Milán, una lesión única menor a 5, o 3 lesiones hasta 3 centímetros, se le otorgan 22 puntos, esto independientemente del grupo sanguíneo, que es por cómo se hacen las listas, sexo, edad, es 22 para todos. Ahora, si yo tuviera que hablar de cuál es el mejor método para asignar puntos suplementarios, la mayoría de los pacientes con cáncer se trasplantan por este método, tendríamos que hablar que tendría que ser un sistema eficiente, que es que estos pacientes con cáncer se lleguen a trasplantar y que no se nos mueran en lista, y que además en el postoperatorio no recurran, o sea, elegir de manera eficiente quiénes son los mejores candidatos. Tiene que ser un sistema equitativo, no igualitario. O sea, equitativo es darle a cada uno lo que le corresponde según su condición, y debería ser integral. O sea, debería ver el paciente no solo su tumor, sino que debería contemplar si a ese paciente ya le hicieron otros métodos alternativos, o sea, estaba fuera de Milán, se hizo TACE, y se le hizo downstaging, o se le resecó y recurrió, o lo resecamos y en la biopsia vimos que tenía invasión vascular y es un tumor de mal pronóstico. Bueno, todas esas cuestiones debería tenerlas en cuenta también para el puntaje, para otorgar puntaje suplementario. Entonces, hace unos años, con la gente con Mercedes Rodríguez Azari, que también es médica del Hospital Británico, hicimos un estudio retrospectivo de 185 pacientes a ver cómo le iba a nuestros pacientes con cáncer en la lista de espera. Juntamos 185 pacientes desde el 2010 hasta el 2018 entre los dos centros y vimos que tenían estas características. Son pacientes más bien jóvenes, ¿sí? Fíjense que la media de edad es 55, 60 años, y las etiologías de cirrosis son siempre las mismas: alcohol, virus B, virus C y NASH. No digo que no pase, y no digo que no tienen que entrar en screening, pero realmente las enfermedades inmunológicas tienen una incidencia de cáncer mucho menor. La hepatitis autoinmune, la CBP, tienen mucha menor incidencia de cáncer que estas 4 etiologías que les mostré antes. Y fíjense, esto se sostiene en todo el mundo. Ahora, ¿y qué pasó con esos pacientes que ingresaron con 22? Fíjense, 87% se trasplantó. O sea, la enorme mayoría de los pacientes se trasplantó. Una salida de lista muy baja, del 5%. O sea, cuando digo salida de lista es por progresión, en la enorme mayoría de los casos. Y muerte en lista del 8%. O sea, parece ser un sistema muy eficiente. O sea, a los pacientes con cánceres que se les da puntos suplementarios, les va bien en su enorme mayoría. Ahora, ¿recurren? ¿Les va bien en el postoperatorio? Bueno, eso lo vimos también
y vimos que con 36 meses de seguimiento, o sea, lo seguimos a casi 3 años de media, esta es la media, algunos más, algunos menos, vimos que la recurrencia post-trasplante, siguiendo estos criterios, estar dentro de Milán y nada más, es del 10%. Entonces, claramente es un método eficiente. O sea, lo estamos haciendo bien en ese sentido. Ahora, el método que estamos usando actualmente es equitativo y acá es donde empiezan los grises y acá es donde esto se puede empezar a discutir y esto es lo que se puede mejorar. Así como miramos lo otro, también miramos el tiempo de lista. Para los que no lo saben, pero no tienen por qué saberlo, las listas de espera se arman de acuerdo al grupo sanguíneo. 0, A, B y AB, y cada grupo tiene su lista. Fíjense lo que tardaron los pacientes del grupo 0 con respecto a los otros grupos. A, AB y B. Una diferencia enorme, y eso fue independiente del año, o sea, del 2010 al 2014, del 2015 al 2018, pero hubo diferencias significativas de acuerdo a los dos grupos. Fíjense, el grupo A, B y AB se trasplantan muy rápido. Antes de los 3 meses ya están trasplantados la media. Y el grupo 0, 233. Tienen que esperar 8, 9 meses. No parecería ser, a priori, muy equitativo. Ahora, fíjense la aplicabilidad de los puntos suplementarios. Los grupos no 0 se trasplantaron en el 96. Se trasplantan todos. O sea, si uno tiene grupo A y tiene un cáncer dentro del criterio de Milán, se trasplantan todos. Casi todos. Es una rareza que no lo hagan. En cambio, el grupo 0, 78%. Y si bien es un porcentaje muy alto, 80% no es para nada despreciable, hay una diferencia significativa e importante de casi 20 puntos. Y eso es inaceptable si uno quiere tener un método equitativo de cómo tratar los hepatoscarcinomas en la vida real. Ahora, y miren el gráfico de las columnas de la derecha, que a lo mejor son más interesantes, es qué porcentaje de los pacientes se trasplantaron con 22. Porque a lo mejor una cosa que no les dije es cada 3 meses le suma un punto. Entonces arrancan con 22, si a los 3 meses no se trasplantó, tienen 23, si a los 3 meses más no se trasplantó, tienen 24. Y así, hasta que se trasplanta, se muere o sale de lista. Con 22 se trasplantaron la mayoría de los otros grupos. O sea, la mitad de la población se trasplanta con 22 puntos. En cambio, los grupos 0 se trasplanta casi nadie con 22. Y el que lo hace con un órgano muy marginal. Entonces, no estamos siendo demasiado equitativos. Ahora, y fíjense esto. Salida de lista, 0 versus otros grupos. Y muerte en lista, 0 versus otro grupo. No busquen diferencias significativas, porque no las van a encontrar, porque el N de esto es muy chiquito, pero 13 contra 1 de 14 pacientes dice algo, ¿no? Probablemente esto, si lo repitiéramos con más pacientes, la diferencia sería mayor. Entonces, en el método ideal, dijimos que en el mundo ideal, el método tenía que ser equitativo, y está muy lejos de lo que nosotros estamos haciendo actualmente, porque nosotros lo que estamos haciendo es igualitario. Es darle a todos los mismos, independientemente de todo, y está pasando lo que pasa en el gráfico de la izquierda. Ahora, otra cosa más, si utilizamos de equidad. El tamaño es importante, siempre el tamaño es importante, pero no es lo único. ¿Y por qué les digo esto? Porque los criterios de Milán, que ya tienen sus varios años, han demostrado, y hemos visto en todos los trabajos que se han hecho últimamente, que favorecen a pacientes que no tienen buen pronóstico, y ahora se los voy a mostrar, y no favorecen o dejan afuera a pacientes que tienen un excelente pronóstico. Y esto lo han demostrado últimamente dos grupos distintos, uno americano y uno francés. Este es el Metro Ticket, que es un grupo de trabajo que está cabezado por Vincenzo Mazzaferro, que es el mismo que creó los criterios de Milán, y el de la derecha son los criterios franceses de alfa-fetoproteína que los hizo Christophe Dubois, y los dos demuestran que introducir el valor de alfa-fetoproteína y no solo guiarse por Milán nos permite sacar pacientes de mal pronóstico, aunque el tamaño cumpla Milán, y nos permite agregar pacientes que están pasados solo por tamaño, pero que tienen un excelente pronóstico a largo plazo. Por ejemplo, yo les voy a presentar un caso muy simple, es un paciente de 64 años con cirrosis por virus C. Le hacen una tomo en screening, le hicieron la ecografía, le pidieron la tomografía, olvídense de todo lo demás, y tiene 3 nódulos LIRAT5, o sea, tiene un cáncer que tiene 3 nódulos.
Uno de 4, uno de 3,8 y otro de 4,2 centímetros. Cualquiera que haya leído Milán dice, este tipo está recontrapasado, es intocable para trasplante. ¿Por qué? Porque está fuera de Milán. Y el mundo durante muchos años siguió solo por Milán. Ahora tiene un status performance espectacular y una alfa-fetoproteína muy baja. Y si yo le calculo la mortalidad a largo plazo, o la recurrencia post-trasplante, fíjense que la recurrencia hace 5 años, a 5 años post-trasplante y la sobrevida es del 88% negativa. O sea, la sobrevida es del 88%. O sea, ese paciente está fuera de Milán, hoy en día no le podemos dar puntos suplementarios, y tiene una sobrevida espectacular. O sea, ese paciente está siendo perjudicado por el sistema que estamos utilizando. Y si yo les calculo Dubó, o sea, los criterios franceses de alfa-feto, el paciente tiene menos de 100, o sea, 0 puntos. Tiene 1 a 3 nódulos, 0 puntos. Y el nódulo de mayor tamaño tiene uno solo, o sea, tiene 1 punto. El riesgo de recurrencia de este paciente post-trasplante es 12%. Entonces, por 2 métodos distintos, yo les estoy demostrando que este paciente que está muy afuera de Milán tiene buen pronóstico. Y yo esto se los digo, no porque diga que Milán no sirve, porque sí realmente sirve, pero no es correcto y no está bien tomar en la vida diaria, tomar criterios de Milán solamente para decidir el futuro de un paciente. Les doy otros ejemplos. Fíjense, el paciente de arriba, 3 nódulos menores a 3 centímetros, con un valor de alfa-fetoproteína de 700 nanogramos de decilitros, un valor de alfa-feto muy grande, pero está dentro de Milán. Hoy en día le damos puntos y los trasplantaríamos. Aunque fíjense, la sobrevida a 5 años o el riesgo de recurrencia es bajísimo. En cambio, el de abajo, un nódulo de 6 centímetros, está fuera de Milán también, con alfa-feto baja, 75% de sobrevida a 5 años. Ese paciente está fuera. Si no se puede resecar o no se puede quimioembolizar, le tengo que mandar un método no curativo. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo con esto? No para que se casen con uno, a mí no me pagan por vender el metro ticket, a mí no me pagan por vender el criterio de alfa-fetoproteína, pero la histórica evaluación del cáncer hepático solamente por tamaño o por número de nódulos, yo creo que cada vez tenemos más evidencia para decir que no es correcta. Estos son 162 pacientes trasplantados en el cruce y en el británico, que evaluamos el riesgo de recurrencia según valor plasmático de alfa-fetoproteína. Todos pacientes con puntos suplementarios otorgados, o sea, todos pacientes dentro de Milán, o sea, buen pronóstico a priori. Y fíjense que aquellos que tuvieron menos de 100 de alfa-feto, el riesgo de recurrencia era muy bajo, de hecho menos que la media general, la media fue casi 11, estos tuvieron 7,8. De 100 a 1000, el riesgo de recurrencia es 24%, no es poco, 1 de cada 4 pacientes que recurra. Y el riesgo de trasplantar a un paciente con alfa-feto previo al trasplante mayor a 1000 es realmente inaceptable, porque el riesgo de recurrencia es altísimo, 50%, y no se puede trasplantar, no debería poderse trasplantar un paciente así, no debería, es muy relativo, pero son pacientes de mucho riesgo de recurrencia solo con el valor de alfa-feto. El valor, esto le hicimos una nova, es significativa, o sea, las 3 columnas tienen diferencias significativas entre ellas, y probablemente el riesgo la crítica que yo mismo le hago a mi propio trabajo, es que poner de 100 a 1000 a lo mejor es una brecha muy amplia de valor de alfa-fetoproteína, hay algunos autores que dicen más de 400 o menos de 400, eso también se podría discutir. Pero lo que no está en discusión es que a mayor medida, a mayor aumento de plasmático de alfa-fetoproteína, independientemente del número de nódulos, el riesgo de recurrencia post-trasplante y el riesgo de mortalidad post-trasplante aumenta mucho. Y esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento de estos pacientes. Entonces vimos que es un método eficiente, pero que claramente no es equitativo, no es igual para todos los pacientes, no pone bien todos los grupos sanguíneos, hay diferencias significativas en la trasplantabilidad, hay diferencias significativas en el tiempo de espera, y probablemente las haya en mortalidad en lista, es algo que por ahora no se los puedo demostrar. Y como yo les dije previamente, tiene que ser un sistema integral, o sea, tiene que evaluar los otros métodos alternativos que tenemos al trasplante para otorgar puntos suplementarios. Nosotros sabemos que un paciente que lo sometemos a una hepatectomía por un cáncer tiene una recidiva a 5 años muy alta, primero por la recidiva o la recurrencia del tumor que le sacamos, y segundo porque le estamos dejando un órgano que probablemente genere cánceres todo el tiempo. Entonces no es raro
y no es raro pensar que ese tumor va a seguir generando cáncer. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que un paciente que resecamos vamos a tener que seguir de cerca, porque es muy probable que recurra, y tenemos que tener un plan B para cuando recurra, pero eso no lo tenemos hoy en día en cuenta, y mucho menos si le sacamos el tumor y vemos que el tumor tiene invasión vascular. Esto se hacía en Barcelona, se hacía lo que llamaba el trasplante de rescate, cuando resecaban un cáncer, veían que tuviese invasión vascular y ese le daban puntos y lo trasplantaban enseguida. Eso no lo estamos haciendo, no digo que sea correcto hacerlo tampoco, pero podría ser otra alternativa. Y mucho menos con los métodos de downstaging, un paciente que está pasado de Milán, que uno le hace una quimioembolización y no puede bajar de tamaño y meterlo en Milán y con buen alfafeto, hoy en día no está del todo contemplado. Así que no estamos integrando bien todos los tipos de tratamiento y estamos viendo de una forma estanca unos y otros. Como les mostré recién, el sistema es muy eficiente, tenemos baja tasa de recurrencia y una alta tasa de trasplantabilidad mediante el sistema que estamos usando. Ahora, esto se puede mejorar aún más. No está bueno compararse con lo que hacen afuera, nunca está bueno, es odioso, no está bueno hacerlo, pero esto es el IUNOS es el Incucay americano, es desde 1994. ¿Cuántas veces cambiaron el sistema de asignación de puntos desde que lo crearon por primera vez hasta el día de la fecha? Y fíjense, en el 94 lo cambiaron, en el 98 lo actualizaron, en el 2002 lo actualizaron, en el 2003 lo actualizaron, en el 2005, en el 2012, 2013, 2015, y todas las modificaciones que les hicieron. Nosotros hace más de 10 años que seguíamos utilizando lo mismo, gracias a Dios, hasta estos días, que va a empezar a cambiar. Yo ahora les voy a mostrar cuáles son los cambios, y creo que esto lo vamos a hacer mejor. Creo que vamos a poder dejar de beneficiar tanto a pacientes que no tienen un gran pronóstico, y sobre todo vamos a poder meter adentro pacientes que con gran pronóstico, que hoy en día el sistema los está dejando afuera. Usen MetroTicket, usen criterios franceses, usen el criterio que a ustedes se les dé la gana. Entonces, ¿cómo va a ser el nuevo método de asignación de puntos suplementarios ahora? La primera es una gran ventaja, incluye T1 en vez de T2. Y esto, que parece una tontería, era un problema para nosotros, porque nosotros cuando teníamos un tumor LIRAT5 de 15 milímetros, no podíamos pedirle puntos suplementarios, porque había que esperar que sea más de 20. Entonces, estaba de una manera media esquizofrénica pidiendo una tomografía cada 2 meses a ver cuándo crecía esos 15 milímetros, esos 5 milímetros, para que no se te pase, para pedirle los puntos justos. Eso por suerte ya no, con que mida más de 1 ya está, e incluso nos ahorra muchas discusiones con algunos imaginólogos que el tumor mide 19 y dale, medilo bien que a lo mejor mide 20. No tiene que tener nódulos LIRAT5, todo esto para otorgar los puntos. No tiene que tener nódulos LIRAT4, porque todo esto que yo les contaba recién es asumiendo que tenga un nódulo menor a 5 o 3 menores a 3. Ahora, y si el tipo tiene uno de 5 y un LIRAT4, ¿qué hacemos ahí? Si tiene un LIRAT5 de 40 milímetros y un LIRAT4 de 20, ¿está dentro de Milán? ¿Está fuera de Milán? Y ahí empezamos con la discusión. No, está dentro de Milán. ¿Por qué? Porque técnicamente es un LIRAT4, no es cáncer. Y el otro te dice, bueno, pero pará, el LIRAT4 es 80% cáncer. Probablemente tenga un mal pronóstico. Y ahí empezamos con un montón de discusiones, que te doy los puntos, que no te los doy. Así que por suerte, hoy si tiene LIRAT4, en presencia de un LIRAT5 se toma casi como cáncer y no se le asignan puntos. Y va a continuar utilizando los criterios de Milán. O sea, vamos a tener que seguir midiendo los nódulos y que sean menores a 5 si es 1, o menores a 3 si son 3, mayores a 1, eso es un cambio, pero va a excluir aquellos pacientes que tengan alfa-feto mayor a 1000. O sea, aquellos pacientes que estén dentro de Milán, pero que tienen alfa-feto mayor a 1000, que yo les conté que la tasa de recurrencia es un 50%, que es casi prohibitiva, esos pacientes no van a recibir puntaje suplementario de MEL. Otra cosa que se va a cambiar, que acá yo no les conté, es que antes le daban 22 puntos, y ahora no va a ser un valor fijo, sino que va a ser la media la media trasplante del grupo según el año anterior, y van a ir sumando puntos, y se los van a dar recién a los 6 meses si el tumor tiene estabilidad. O sea, cambió un poco, pero ahora los grupos ceros no van a ser tan perjudicados, ni los grupos A no cero van a ser tan beneficiados. Es probable que esto se equipare un poco
todavía no se empezó, vamos a ver los resultados. ¿Y por qué excluyeron esto más de los valores de alfa-feto más de 1000? Porque fíjense, este es un análisis de 151 pacientes, de 160 pacientes trasplantados, casi 170, todos con puntaje suplementario y todos dentro de Milán, es que cuando analizamos cuáles tenían el score de alfa-fetoproteína de riesgo bajo, vimos que la recurrencia era del 9,3%. O sea que de todos los trasplantados dentro de Milán, los de Duo de bajo riesgo, los de franceses de alto riesgo, eran 14, y la recurrencia fue eran 151 y la recurrencia fue en 14. Ahora, cuando hicimos la misma cuenta, bueno, ¿y qué pasa si a los Milán le sacamos los alfa-feto más de 1000? El resultado dio prácticamente el mismo. Entonces, ¿hay alguna evidencia para pensar que si a los pacientes con criterio de Milán les excluimos aquellos pacientes con alfa-feto mayor a 1000, la recurrencia sería parecida a los otros scores y no estaríamos beneficiando a pacientes con mal pronóstico? Entonces, ¿cuál es el método ideal para evaluar cómo manejar los pacientes en lista? La verdad que no me queda claro, seguro que no, pero lo que sí estoy seguro es que no es una decisión que tiene que tomar una sola persona, ¿sí? Acá hay que escuchar las opiniones de cirujanos, intervencionistas, imagenólogos. Bueno, últimamente cada vez más los oncólogos se están metiéndose, el cáncer históricamente lo manejábamos nosotros, y ahora estamos viendo el advenimiento de la oncología, que es algo que para nosotros es nuevo. Estamos empezando a usar drogas con muchos efectos tóxicos que nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces, como lo que les decía recién, hacer un ateneo entre clínica y cirugía siempre es bueno, son realmente, generalmente así, pero siempre se sacan buenas conclusiones, sobre todo porque, bueno, lo que yo opino que va a ser para resección, para el cirujano no, o para el que va para radiofrecuencia, para el otro no, a quién ponemos en lista, a quién le pedimos puntos. La verdad que es una decisión compleja para tomar en el día a día. Si uno lo pone en el BSLC es como un caminito muy fácil de hacer, pero cuando uno va a la práctica y uno ve los pingos, realmente no es para nada fácil. Hay 1000 variantes. Para empezar, las que ya les dije recién, un tipo que está dentro de Milán y tiene un nódulo LIRADS 4 de 20 milímetros, ¿dónde lo catalogan? Hay que ver el alfa-feto, el estatus. Y una cosa que hacemos cada vez menos, pero que deberíamos hacer mucho, es la decisión del paciente. Eso casi yo no lo vi escrito en el BSLC, pero el paciente tiene también que elegir a qué tratamiento se quiere someter y saber los pros y saber los contras. Si se quiere trasplantar y quiere sacarse de encima el cáncer y la cirrosis, está buenísimo. ¿Cuál es el contra? Y bueno, que la sobrevida es 80% a 5 años. Hay un 20% que no. Y si me resecan, bueno, la recurrencia es alta, pero no te tenés que someter a un trasplante, no tenés que tomar inmunosupresores. Y si me ablacionan, bueno, va a depender de la anatomía. Entonces, la verdad que la decisión no es fácil. Hay muchas variables a tener en cuenta. Siempre tratar de ver gente que tenga experiencia en el tema, sobre todo centros, no médicos, centros que tengan experiencia en el tema. Y bueno, lo que le quería contar más que nada era esto. No se guíen solo por nódulos, no se guíen solo por tamaño. El valor de alfa-feto es muy importante y cada vez tiene mayor relevancia, lo cual no significa para nada que un paciente con alfa-fetoproteína baja per se tenga buen pronóstico. Pero al revés es seguro. Así que bueno, en realidad no es mucho más que esto, era más que nada un pantallazo de lo que hacemos todos los días. Y si tienen preguntas y las puedo responder, encantado. Muchísimas gracias, Nacho. Muy bueno. Justo también Nico había presentado un caso donde aparecía el IRAT 4 y era un caso ahí del hospital. Así que nada, Sí. muy El oportuno. caso de Nicolás, el caso presentado Nicolás es, para mí es dramático, porque no sé si está Nico por ahí, creo que sí. Decime Sí. si me equivoco en algo, pero era un paciente con dos LIRAD 5 de 40 milímetros, con un nivel de alfa-fetoproteína baja, buen status performance, que está fuera de Milán por tamaño, pero por metro ticket y por Dubó tiene buen pronóstico. El tipo tiene 20 de MEL, 22 de MEL, lo cual le contraindica la resección, la ablación por radiofrecuencia, le contraindica la TACE y probablemente le contraindique el sorafenib y el atezo-beva, porque el tipo tiene una cirrosis descompensada.
Entonces, sabiendo que tiene buen pronóstico y no pudiendo darle puntos suplementarios, es desesperante porque uno lo tiene que ver morirse. Y uno no tiene respuesta para darle, y eso es una cosa que a veces nos enfrentamos todos los días. Bueno, no le puedo pedir puntos, ¿cómo puedo buscar para que se trasplante? El tipo era grupo 0, además. O sea, con 20 ml no se va a trasplantar nunca, porque la media de grupo 0 de trasplante es mucho más alta. Así que es un buen caso de pacientes con buen pronóstico que no estamos logrando encontrarle, creo yo, la vuelta. Está don Julio que quiere presentar un caso, don Nacho, ¿te parece? ¿Lo escuchamos? Perfecto. Julio. Buenas noches. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, profesores? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Bien. Estoy presentando un caso que vi en la consulta hace unos 15 días de una paciente de 60 años con un estado general 0, con un diagnóstico de infección crónica por hepatitis B, antígeno E positivo. Ella tiene antecedentes de varices esofágicas que no han sangrado, pero no sé por qué venía de otro centro y ya llevaba varias ligaduras y está con propanolol. Dentro de su control, en una resonancia magnética de julio 15, le encontraron una cirrosis con 2 masas, una de 6 y una de 4, en el segmento 2, LIRAD-5. Signos de hipertensión portal, colateral portosistémica y un estado postcolecistectomía. En los paraclínicos, ella tiene una bilirrubina total de 0,99, albúmina de 3,01, una creatinina de 0,92, un tiempo de protombina de 10,9. La carga viral para hepatitis B menor de 10. Las aminotransferasas están normales, o sea, una cirrótica con infección crónica de hepatitis E positiva. Entonces, me gustaría saber su opinión sobre qué hacer este caso a propósito de que estamos en estas clases de hepatocarcinoma, con estas 2 lesiones, LIRAD-5, hipertensión portal, y 2 masas de 6 y 4 centímetros en el segmento 2. Yo me olvidé el alfabeto, Julio. Si no la escuché yo tampoco. Perdón, ya voy. Del alfabeto y si está tomando medicación para la infección. Ella está con entecavir. Ok. Permítame, busco el alfabeto. Muy bien. A ver si la llevó o no la llevó. ¿Usted, Roca, tiene alguna otra pregunta? No va a cobrar esta consulta, le digo. Esta es sin obra social. Julio, ¿de dónde nos estás hablando? Cali, Colombia. De Cali. Sí, señor. A ver, voy a ver si le veo antes un alfabeto a ella. Bueno, hagamos, Julio, 3 escenarios, ¿no? Para jugar. Sí, señor. Mientras vos lo buscas. Tiene más de 1000 de alfabeto, tiene 400 de alfabeto y tiene 20 de alfabeto. Las cámaras son suyas, doctor Ignacio Roca. ¿Y las lesiones son de 6 y 4 centímetros, me dijiste, Julio? Sí, señor. Sí, en el segmento 2. En el segmento 2. ¿Y estás seguro que no es la misma lesión? No es la misma lesión. Porque me cuesta creer que en el mismo segmento convivan 2 lesiones tan grandes. Ya, correcto. ¿Por qué te digo esto? Porque pasaría a ser una lesión de 10 centímetros en vez de tener 2 de 6. Ok, perfecto. Eso es fundamental. Creo que en eso es donde no le podemos agarrar. Bueno, sí, señor. Bueno. Entonces juguemos con los 2 escenarios, Nacho.
tiene uno de Mirá. 6, uno de 4 y tiene uno de 10. Como para que reforzar lo que vos decís, lo importante es saber la diferencia. Mirá, tiene uno de 4 y uno de 6. Tener un tumor de 6 centímetros, independientemente que tengas otro no asociado, es un factor de pésimo pronóstico, tanto en Metroticket. Ya está fuera de discusión que está fuera de Milán, ¿no? O sea, no vamos a discutir que está fuera de Milán porque eso creo que lo sabemos todos. Pero cuando vos agarrás los criterios franceses de alfabeto, los de Duo, tener un tumor de 6 centímetros tiene un hazard ratio de recurrencia de 8.4. ¿Qué significa? Que tiene casi 4 veces más chance de recurrir que aquellos pacientes que tienen un tumor de más de 3 centímetros solo por tener ese tumor. ¿Se entiende? O sea, si bien, independientemente del valor de alfa-fetoproteína, tiene, yo creo, alto riesgo de recurrencia para trasplante, por esto que me decís vos, porque tiene la verdad una masa tumoral que parece importante. Entonces, me parece que la alfa-fetoproteína te va a decir bien dónde estás y qué disponibilidad de quimioembolización tenés. No parecen tumores tan grandes como para contraindicar la quimioembolización. Sí me parece que si es una cirrótica descompensada, la posibilidad de hacerle resección, por más que estén en el mismo segmento, hay que hacerle una segmentectomía lateral, no sé si va a andar bien si está muy descompensada. Y ablación con radiofrecuencia tampoco le vas a poder hacer, pues son tumores muy grandes. ¿Sí? Un tumor de 6 centímetros para ablación, o sea, los tumores de mayores a 5 centímetros no tienen buenos resultados con la ablación por radiofrecuencia. Entonces, si no tenés posibilidad de trasplante por lo que hablamos, no podés cortarlo y no podés quemarlo, te quedan dos opciones, o quimioembolización o tratamientos sistémicos. Y eso va a depender de lo que vos tengas más a mano. Quimioembolización habría que ver si cumple los criterios para contraindicar, va a depender de dijiste tiene bilirrubina normal, a lo mejor se podría hacer quimioembolización y eso es un tratamiento que tiene impacto directo en la sobrevida. Y si no podés darle quimioembolización, yo empezaría rápidamente con tratamientos sistémicos, creo yo. Ya, encontré la alfa-fetoproteína, tiene una de agosto del año pasado, apenas siguiendo la evolución, de 8.97. Está bien, 897 o No, 8.97. 8,97. Lo que pasa es que Igual eso es de había hace que un año. actualizárselos, ¿no? La posibilidad de que ese alfafeto la tengas en 10.000 después de un año de evolución de 2 masas grandes es importante. Entonces, sí, señor. tenés que plantearte bien en qué situación estás con la paciente. Primero ver la imagen con algún experto y te diga si son 2 imágenes o una. Correcto. Y después ver el valor de alfafeto, pero trataría, si se puede, de hacerle quimioembolización y si no se puede, tratamiento sistémico. Y lo que hablábamos la clase pasada también de estadificarlo, ¿no? No quedarte solamente con lo que le está pasando al hígado, sino fijarse en todo el contexto, o sea, todo lo que le está pasando al paciente. Pedir una tomografía de tórax, ¿no? Por los posibles MTS. Primero estadificarlo y después en base a eso decidir. Claro, yo asumí que tiene la puerta abierta, que no tiene la puerta invadida por el tumor, que no tiene metástasis óseas, que no tiene metástasis pulmonares, que la suprahepática que las suprarrenales están sin lesiones. O sea, yo asumí todo eso. Si después tenés una paciente con metástasis, ya olvídate de la TASE, olvídate de la quimioembolización. Muy bien, sí, señor. Me parece desde el punto de vista docente muy bien que lo hayas asumido. Che, escúchame, te hago una pregunta. La droga nueva que se parecen a la era del interferón. Sí, vos dijiste, tiraste una generalidad que estuvo buenísima, que es decir, según lo que tengas y lo que puedas. ¿Ustedes ya arrancaron con esto? Nosotros todavía no, tenemos un problema enorme con eso todavía. Gracias, Julio. O sea, no tengo experiencia en el uso de atezolizumab. Creo que el único que puede llegar a tener mucha experiencia en Argentina es Federico Piñeiro. Pero la verdad yo no tengo experiencia. Los números que uno lee son impresionantes. Pero si uno no tiene la posibilidad, no tiene que perder tiempo, a veces es mejor no meterse en amparos y tratar de pelearse por drogas que son muy difíciles de conseguir
y a veces es mejor, va a depender de cada caso, tratarlo con lo que ya tenés, que puede ser sorafenib, y si recurre el sorafenib, uno tiene el regorafenib, bueno, y así. Pero Sí, pero no, no, digamos, no, no hemos empezado todavía. No es fácil la nosotros, administración, además es cada 3 semanas, uno necesita un hospital de día bien armado. Por eso digo que creo que cada vez más nos vamos a tener que apoyar en los oncólogos porque son drogas que nosotros no estamos acostumbrados a usar y ellos sí, no, y va a ser yo que es el además conjunto. pienso, vos pensás en el cruce, pero yo pienso en un médico de un hospital más chico que es gastroenterólogo y hepatólogo ve la CU y ve, ¿no?, Crohn y los celíacos y le cae un hepatocarcinoma. Que yo me Sí, acuerdo de la era del interferón, era realmente un sí, despelote, ¿no? Bueno, vos viste sí. el último pedacito. Marce, No, no, opino también, nosotros tampoco tenemos disponibilidad y lo que decía Nacho, esto de sí trabajar siempre en conjunto con un oncólogo es fundamental y un oncólogo, tratar de hacerse un oncólogo que maneje HCC, ¿no? Porque también te puede tocar uno que no tiene ni idea de HCC y lo quiere screenear como si fuera otro tipo de tumor. Eso también Sí, sí. es Pero lo quiere importante. yo te digo biopsiar. Lo quiere mi amigo biopsiar, le piden el PET. oncólogo, no por el HCC, sino por el manejo de la droga y después, porque él lo que no sabe es de cirrosis. Exacto. Por eso creo que nosotros no sabemos de estas drogas y ellos no saben tratar la cirrosis, Mm, porque es una cuestión obvia. Entonces me parece que la combinación siempre va a salir algo bueno, pero bueno, no siempre es fácil tampoco. mm. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y aparte que hoy en día en Argentina también todavía se necesita la firma del oncólogo para pedir medicación oncológica, ¿no? Eso, por eso hacerse de un oncólogo amigo y tratar de entusiasmarlo con esto del HCC para que también se vaya ayornando sobre el tema, me parece fundamental. No sé, Esteban, ¿qué te parece a vos? Estaba Raúl Zelaya también que decían de otro caso. 59, Sí. 59. Si somos saque y volea, o sea, si le quieren hacer una consultoría a Nacho, que le garpen, que le paguen la consulta. Ahora, si vamos a hablar de un caso que sea conceptual como para que todos aprendamos, porque la verdad que hizo un paneo yo le llamaría la clase La verdad de la milanesa, como decimos acá en Buenos Aires, ¿no? O en mi Sí. barrio La Posta, o sea, la verdad absoluta, o Si después de esto no muy le queda bueno. claro HCC, es que estaban mirando otro canal. Sí, bueno, dale, pero si Dale, somos Celaya. breves, vamos con un casito, dale, sí. Celaya, si querés, prende la cámara, presentate de dónde nos estás hablando y Hola, Raúl Zelaya de San Pedro Sula, Honduras. Señora de 62 años con antecedente de hígado graso por obesidad, índice de masa corporal de 35 de 10 a 20 años. Hace 2 años se le hizo un FibroScan que tenía F4. Empezó a ser manejado como una cirrosis. En el monitoreo se le hicieron unos estudios de una tomografía que tenía una masa en el segmento 7, con una resonancia, con una lesión que se consideró hepatocarcinoma en el segmento 7, que medía 7 centímetros, con un alfa-fetoproteína de 2238, con Child A, con buena función hepática. ¿Qué hacer en este caso? estás Está muteado. mutado, está mutadito. Perdón, Raúl. Buenas noches. Sí. Bueno, ahí veo que es de día, así que buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo andás? Tardes todavía, son las Eh, 6:05. Cuando vos me decís que es una cirrosis compensada, la verdad que tumor de 7 centímetros con más de 2000 de alfa-feto, me estás contando un paciente que a priori parece tener un riesgo enorme de mortalidad, recurrencia post-trasplante. Yo te digo, es un paciente que a priori acá en Argentina no sería muy difícil ese trasplante, y creo que en casi en Estados Unidos y Europa igual. Lo que podés hacer,
es si vos decís que está compensado, y cuando hablando de compensado estoy diciendo pacientes con plaquetas más de 100.000, bilirrubina normal y sin antecedentes de hemorragia digestiva, vos podrías a pensar en algún tratamiento como por ejemplo la resección. Sabiendo que la chance de recurrencia es probablemente muy alta. La otra pero para eso, de vuelta, tenés que estar muy seguro que no tiene invadido los vasos, tenés que estar muy seguro que no tiene invadida la porta, tenés que estar muy seguro que no tiene metástasis en ningún lado y que solo está ahí. Si solo está ahí, y es un tumor único, y el paciente tiene bili baja, más de 50.000 plaquetas, TP conservado, no tiene ascitis, es lo que se llama un child super A, vos en ese paciente a lo mejor podrías plantear una resección, sabiendo que puede fallar, pero estás intentando una opción curativa. Si vos vas a TACE, o sea, si vos vas a quimioembolización... Nacho, y un cirujano que sea un crack, porque... Claro, sí, necesitas un cirujano experto, ¿eh? Si vos vas a quimioembolización, probablemente puedas achicar el tumor y disminuirle el valor de alfa-fetoproteína, le vas a mejorar la sobrevida francamente, sin embargo le vas a dar una chance que no, o sea, que no es un tratamiento no curativo, es difícil que vas a curar el tratamiento solo haciendo la quimioembolización, pero ahí vos vas a tener que ver con qué medios contás. Y obviamente, estadificar bien al paciente, porque más de 2.000 de alfa-feto hay que ver que no tenga una invasión de un vaso, hay que ver que no tenga una metástasis en algún lado, ¿eh? O sea, siempre pensar que en tipos con mayores a 1.000 de alfa-feto la posibilidad de tener invasión vascular es muy alta. Entonces, buscar metástasis, ver los huesos, no necesariamente con un centellograma, con un átomo se puede ver. Perdóname, Raúl. Perdóname, Raúl. ¿En dónde, no escuché, en dónde estás? ¿Hay un centro de trasplante donde vos estás? No tenemos. No tienen centro de trasplante. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque, como decía Nacho, si la opción que te queda es la resección quirúrgica y después se te puede descompensar el paciente, a partir de ahí puede empezar a tener una cirrosis descompensada. Entonces... lo que se llama un purgatorio, ¿no? Tal cual. Exacto. Siempre piensen que una vez que ustedes mandan a resecar a un paciente, la complicación va a ser que empiece con encefalopatía, que empiece con ictericia, que empiece con ascitis o que sangre. Entonces ustedes tienen que tener muy seguro cuando van a evaluar para la resección de un paciente con un tumor tan grande, que esté lo más compensado que puedan. Porque con la cirugía le van a sacar el cáncer, curar entre comillas, no necesariamente, pero lo van a descompensar en el postoperatorio inmediato. Van a empezar con ascitis a través de, o sea, lo que se llama el small for size, o sea, le dejan un hígado muy chico para su economía del cuerpo. Muchas veces son situaciones catastróficas. Yo he visto salir a cataratas de ascitis por heridas quirúrgicas, pacientes que se operan y el postoperatorio de esos pacientes es una catástrofe, ¿no? Justamente, porque empiezan a carretear, el hígado no les alcanza, y bueno, no se terminan nunca, el postoperatorio es prolongadísimo y alta mortalidad. Y uno les termina agregando más morbilidad y no les soluciona el problema porque se mueren de eso en vez de morirse de cáncer, pues se mueren lo mismo. O sea, si uno evalúa la mortalidad competitiva, se la damos igual. Entonces, bueno, vas a tener que tener, Raúl, muy... Muy bien, acá sugieren lo que dijiste la otra vez, la volumetría hepática en ese paciente, Sandro. Y hay otra preguntita. ¿La alfa-feto depende de la etiología de la cirrosis? Sí, la vi, la de Melissa. Está buenísima la pregunta. A priori creo que no. Perfecto. A priori creo que no. Hígado graso. Y la curva de ascensión de la alfa-fetoproteína fue en 2 meses, subió de 1.200 a 2.300. Buscale una MTS, por las dudas. Okay. Ese tiene un tumor con una muy mala biología, Raúl. Bueno, yo diría no mejoremos el éxito. El éxito. Los que quieren pagarle una cerveza al doctor Nacho lo van a encontrar en Ale, dando cátedra también, acá en septiembre en Buenos Aires. Es un hombre muy fácil, con una cerveza se queda charlando. Así. Y con menos también. No está de barato. Ahí vuelvo a dejar también el link de aquellos que estén interesados en hacer una residencia en el Hospital El Cruce, para que puedan acceder.
Va a haber tienen tiempo hasta el 11 de septiembre, entrevista y un pequeño examen. Así que bueno, nada más. La semana que viene tenemos el Congreso, Esteban, ¿no? Sí, Julio, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Julio está muy participativo. Muy bien. Me lo imagino gigante a Julio, ¿es así? No, 1,80 Moreno. Bueno, sí, un buen Sí. central, ¿no? O un gran número 9. Sí. No, es que tenía una pregunta muy puntual y no es caso, aprovechándolos a ustedes y hablar tanto de alfa-fetoproteína. Es que la semana pasada me fue remitida una paciente de 28 años, no embarazada, con alfa-fetoproteína de 494. Cuando ustedes tienen estos casos con pruebas hepáticas normales y todo, ¿cuál es el screening que le hacen? ¿Buscan tumores ginecológicos, cosas ginecológicas, o le buscan en tracto digestivo causas benignas y eso? ¿O Mirá, la verdad que no se me ocurren en este momento muchas otras variables de variantes de alfa-fetoproteína que no sean los tumores germinales masculinos, que son los que habitualmente elevan mucho también. Yo me fijaría que no tenga un HCC primero, o sea, que no sea una cirrótica y que lo tenga, y si no, no sé, me empezaría a buscar causas raras de elevación de la alfa-fetoproteína. La verdad que la repetiría, me llama mucho la atención. okay. Los fenómenos isquémicos hepáticos también, pues, ¿no? Nacho, elevar Sí, a ver. pero esto aduce el que no sabe lo que pide, no entiende lo que encuentra, ¿no? ¿Para qué le pidieron alfa-feto si no es cirrótico? La verdad que no sé. Sí, Por algo se la pidieron. Sí, es una joven totalmente sana, con ecografía normal y todo. Y bueno, cuando le salió así, mandémosela a Julio. Muy a ver bien. qué hace. Cóbrele, Julio, porque la verdad. Pero yo le repito el alfa-feto y una buena imagen, ¿no? Sí, señor. Pero las otras causas son las que te dijo Nacho. ¿Por qué va a tener una chica sana que no le dolió el abdomen? Una trombosis de la porta, que puede ser una de las causas. Sí, por eso. A muchas, si uno le pide alfa-fetoproteína, una hepatitis aguda puede venir 20.000, lo cual no significa que tenga cáncer, pero habitualmente son cosas relacionadas al hígado, o sea, siguen siendo variantes de lo mismo. Si no tiene nada en el hígado, no sé, te tendrías que poner a leer, Julio, no sé cómo ayudarte. Gracias, doctor Ignacio. No, si tiene un tumor germinal, lo publicás. Pero además lo encontraron con más culo que inteligencia, porque a alguien asintomático pedirle. Sí, fue algo totalmente raro. Bueno, se nota que soy un gran profesor de la Universidad de Buenos Aires por mi terminología. Pero la verdad. Bueno, nada, esperemos vernos acá en el Sheraton y los que nos veamos, y va a estar buenísimo poder tener un congreso como que si la pandemia no hubiese pasado, ¿no? Sí, ahí escribí que se pueden inscribir online, vale 35 puso el link. para $35 para quienes somos miembros a ley, 75 para los que no, y las charlas van a quedar online durante un mes. Yo averigüé en ALE, en la secretaría. Espectacular. Para los miembros de SAE es free, ¿eh? Así que anótense, ahí Sofi puso el link. Y bueno, y para el que preguntaba por el examen, es en noviembre, finales de noviembre, 22 de noviembre, así que vayan estudiando. Sí, vayan estudiando, así, si no demasiado tarde para lágrimas, ¿no? Bueno, Nico, Nacho, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Esteban. Nico apagó porque le das vergüenza, Nacho, me parece. No, estoy acá. Lo dice todo el día. Estoy acá. Todo el día. Bueno. Listo, gracias. Nos vemos. Un placer. Cuídense. Gracias a todos. Gracias, Julio, y gracias a Raúl por la colaboración. Éxitos.